buenas tardes. Gracias por estar compartiendo con nosotros el bloque sobre hipertensión arterial. Este bloque para nosotros es particularmente importante porque es un simposio conjunto con la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Por motivo de todos conocidos, a nosotros estamos un poco alejados de la sociedad sudamericana y a partir del año pasado comenzamos nuevamente el acercamiento y de verdad que nos han recibido nuevamente con los brazos abiertos. Mi nombre es Lempira Guevara, soy actualmente el secretario general de la Sociedad Venezolana de Cardiología y quiero ahora invitar al doctor Rubel Gómez, quien es el primer moderador. El doctor Rubel Gómez es cardiólogo egresado del Hospital Universitario de Caracas, además ha sido profesor y es profesor del posgrado de cardiología del Hospital Domingo Luciani. Además es mi amigo personal, a quien aprecio mucho. Quiero darle también la bienvenida a la doctora Paola Barleta y a Manuel Castillo, que son los representantes de Cardiosur, que están conectados online y para ellos esta sesión es online, la pueden ver en su pantalla. Que vamos a aprovechar que estamos todos ya listos para darnos banquete con este tema. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un placer compartir con ustedes esta jornada de hipertensión arterial que es muy interesante. Vamos a tener como primer presentador al doctor Enrique Vera León, un excelente expositor, además es un hombre con una muy excelente preparación de medicina interna y cardiología. El doctor Enrique Vera es director de posgrado de medicina interna del Hospital Vargas de Caracas, profesor de posgrado de cardiología, al profesor asistente de clínica médica A, que es director de la Escuela de Medicina de José María Vargas. El doctor Enrique Vera nos va a hablar de un tema interesante, que es descifrando el código de la hipertensión arterial secundaria, un viaje hacia su diagnóstico. Doctor Enrique, y luego vamos a discutir al final, de manera que prepare su pregunta una vez que termine el simposio. Buenas tardes. Mucho gusto. La Asociación Venezolana de Cardiología. Intención hablar el día de hoy de hipertensión secundaria. Al Rubén Gómez por esta presentación. Y en los próximos 15 minutos vamos a estar recorriendo un poco este camino con este título tan interesante de la presentación. Yo coloqué eso en el programa de inteligencia artificial. Ese título que me dio esta imagen, una de las imágenes que nos aportó. Vamos a tratar de comenzar con un mapa mental acerca de los fenotipos de hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es parte de lo que pudiera constituir el espectro de la hipertensión arterial. Está constituida por un 5 a 10% de todos los pacientes con hipertensión arterial. Eso no quiere decir que los pacientes no compartan también una hipertensión esencial o producto de los efectos hemodinámicos de la hipertensión secundaria desarrollen cambios que finalmente también nos metan en el terreno de la hipertensión esencial. Hay un concepto que se toca también con la hipertensión secundaria, que es hipertensión resistente. La hipertensión resistente ha cambiado un poquito la definición. Siempre hablamos de 3 o más drogas, incluyendo diurético, antiacídico, y el paciente no alcanza las cifras de presión que necesitamos como control. Pero también se habla que el paciente puede estar recibiendo 4 drogas y controlar la presión arterial. Algunas veces tenemos pacientes en consulta con 4 drogas y controlan presión arterial. La prevalencia de hipertensión resistente es muy variable, está reportada entre 2 y 20%. Eso se debe básicamente que algunas veces se incluyen, por cuestiones metodológicas, pacientes con hipertensión probablemente secundaria, pacientes que no cumplen, que no están adherentes. Pero la encuesta norteamericana de salud de 2019-2020 nos dijo que 9.6% de los pacientes son hipertensos resistentes cuando se considera el umbral de 130-80, 140-90, y 11.6% cuando se considera el umbral de 130-80. Es lo primero que debemos saber, que no es hipertensión resistente, no adherencia. La pseudoresistencia o hipertensión de bata blanca tampoco es hipertensión resistente. La inercia terapéutica mucho menos.
la incapacidad a veces del médico de prescribir las dosis a las que corresponden, o que no haya acceso a tratamiento farmacológico de calidad, como puede pasar en nuestro país. Definitivamente, el monitoreo ambulatorio de presión arterial define mucho lo que es la hipertensión secundaria, la hipertensión resistente. Por supuesto que este fenotipo de hipertensión resistente muchas veces es hipertensión secundaria. Ahora, esta diapositiva nos responde también la pregunta de quiénes debemos explorar la hipertensión secundaria. En pacientes con inicio temprano de hipertensión, con presión aumentada en prepúberes, y esto siempre hay que tener en cuenta los percentiles que corresponden. Hipertensión resistente, como ya lo dijimos, hipertensión severa, más de 180 a 110, un aumento súbito de la presión arterial en pacientes previamente bien controlados, la presencia de un patrón non-dipper o dipper reverso en el monitoreo ambulatorio de presión arterial y la presencia de daño a órganos blancos. Antes de tener el monitoreo, a veces nos sorprendía que pacientes desarrollaban daño a órganos blancos, no sabíamos muy bien por qué, porque estaban bien controlados en el consultorio, pero ya sabemos todo lo que estaba pasando. Esta es una lista larga, bastante exhaustiva de las distintas causas de hipertensión secundaria. Quisiera enfocarme en las que son más frecuentes. En hipertensión secundaria se dice que la apnea del sueño puede ser responsable de más del 30% de las cifras de hipertensión secundaria. Sin embargo, para algunos expertos, la apnea del sueño no se considera una causa de hipertensión secundaria, que puede ser reversible con tratamiento, de manera que está cuestionado. Sin embargo, estamos obligados a descartar apnea del sueño como causa de hipertensión secundaria. También la apnea del sueño comparte algunas similitudes con otras enfermedades como el hiperaldosteronismo primario. Si seguimos en frecuencia, el hiperaldosteronismo primario es la segunda causa de hipertensión secundaria. A continuación tenemos las renovasculares, la estenosis de la arteria renal 2.5 a 20%, la enfermedad renal parenquimatosa, y en una proporción mucho menor la enfermedad tiroidea, y menos del 1% del síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la coartación aórtica. A veces se dedica bastante a esto, pero la verdad es que son causas infrecuentes. Esta diapositiva es muy interesante, fíjense, nos muestra acá las edades a las que los pacientes pueden desarrollar hipertensión secundaria. Nos dice, por ejemplo, que si estamos en los primeros 12 años, las causas son generalmente síndrome aórtico medio de la parte de la pared de la muscular de la aorta, coartación aórtica, enfermedad parenquimatosa renal, que va a estar a lo largo prácticamente de toda la vida como una gran causa de hipertensión secundaria, hipertensión renovascular, sobre todo displasia fibromuscular. La aterosclerótica comienza a aparecer después de los 40 años como causa de hipertensión arterial renovascular. Muchas de estas son enfermedades monogénicas. Muchas son enfermedades que dependen de una sola modificación de un gen. Y aquí juega un papel muy importante, en algunos casos, la hipertensión arterial familiar dominante, es un trastorno monogénico asociado a anomalías de la aldosterona. Y también tenemos otras que se asocian a fenómenos que tienen que ver con lo metabólico, con secreción de esteroides. Tenemos que el feocromocitoma, fíjense, y paraganglioma, que son de formas similares, comienza a aparecer después de los 13 años. Puede estar hasta los 65 años. El aldosteronismo primario después de los 19 años. La hipertensión renovascular aterosclerótica es definitivamente, como causa de hipertensión secundaria, una causa tardía. Y puede ser pacientes que vienen bien controlados y comienzan a descontrolarse en presiones arteriales elevadas. Vamos a ir revisando algunos puntos interesantes y los patrones en monitoreo ambulatorio de presión, algunos datos de la clínica y algunos datos del ultrasonido cardíaco. El hiperaldosteronismo primario es un grupo de enfermedades. La característica fundamental es un aumento de la aldosterona, es un aumento de índice renina-aldosterona. Su forma más común de presentación, contrario a lo que a veces uno pudiera pensar, es la hipertensión resistente con un potasio sérico normal, 50-60% de los pacientes, porque uno sospecharía, podría pensar de la hipercalemia en estos pacientes. Muchos son normocalémicos. Puede también haber poliuria, polidixia, debilidad y calambres musculares. En el patrón de monitoreo de la presión arterial de 24 horas, muchas veces estos pacientes se expresan como hipertensión resistente o un patrón non-dipping, non-dipper, y hay que tener bien ese detalle bien atento por ahí, porque eso se va a repetir en muchas de las causas de hipertensión secundaria. El
consenso de la OMS sobre la nomenclatura nos habla que lo más frecuente es hiperplasia bilateral cortical difusa, luego sigue enfermedad nodular cortical adrenal, adenomas y muy raramente carcinomas corticales adrenales. ¿Cuál es su importancia? La detección por los efectos fundamentalmente proinflamatorios y profibróticos con elevación de aldosterona y aumento del riesgo cardiovascular. Aquí vamos a tener un patrón en ultrasonido de difusión diastólica, hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis. La prueba para el diagnóstico de la supresión salina intravenosa puede, por supuesto, localizarse con resonancia magnética adrenal y toma de muestra venosa adrenal. Estos temas se comparten mucho con otras especialidades, son temas multidisciplinarios y es muy interesante porque aquí tenemos que estar en un diálogo permanente con los colegas que nos pueden apoyar. La estenosis de la arteria renal como causa de hipertensión secundaria clínicamente puede sospecharse cuando hay soplos localizados en la fosa lumbar o soplos en otra localización, porque obviamente la arteriosclerosis puede compartirse con otros temas. Caída de la tasa de filtración glomerular 30% con el uso de inhibidores de enzimas convertidoras y bloqueantes de receptores de detección. Otro dato clínico interesante es que los pacientes pueden desarrollar edema pulmonar agudo súbito o relámpago recurrente. Hay historia de enfermedad aterosclerótica con sus factores de riesgo y en el mapa podemos encontrar hipertensión resistente y un patrón non-dipping que definitivamente se repite. En el ultrasonido, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica y sistólica. La displasia fibromuscular, como vimos, se presenta más tardíamente y en algunas veces estos jóvenes se acompañan de disección de arterias coronarias, de aneurisma de coronaria o aneurisma de otra localización como arterias renales y cervicales. La prueba es el duplex de arterias renales, al menos de inicio, las imágenes a través de la tomografía axial computada y la geografía por resonancia, si fuera el caso, y eso por supuesto tiene función. Enfermedad renal parenquimatosa, y voy a tocarlo muy rápidamente. Hay que determinar historia familiar o personal de enfermedad renal, diabetes, aterosclerosis, falla renal previa o nicturia. Las anormalidades para el screening podrían ser el examen simple de orina, algunas alteraciones del sedimento, reducción de la tasa de filtración glomerular, anormalidades electrolíticas como hiperpotasemia, hipocalcemia o hiperfosfatemia. La prueba sería de screening el ultrasonido renal. La enfermedad tiroidea clínicamente puede presentarse con síntomas de hiper o hipotiroidismo y ambas están asociadas con hipertensión arterial resistente, posiblemente más el hipertiroidismo con sistólica y el hipotiroidismo con diastólica. Los síntomas del hipertiroidismo que ya conocemos, la intolerancia al calor, la pérdida de peso, temblor, taquicardia en reposo, soplos cardíacos y ruidos cardíacos aumentados de intensidad. Otros, exoftalmo, cabello quebradizo, etc. El hipotiroidismo, intolerancia al frío, aumento de peso, debilidad muscular e hipercolesterolemia, un dato que a veces dejamos olvidado cuando tenemos pacientes persistentemente con dislipidemia, se nos olvida solicitar una TSH. Las pruebas serían TSH, T3 y T4 libre y el ultrasonido tiroideo. Fenotipos de hipertensión secundaria, el feocromocitoma o paraganglioma. Clínicamente puede presentarse como cefalea, palpitaciones, ansiedad, sudoración, flushing, hipertensión lábil y palidez. En el monitoreo de presión arterial vamos a encontrar hipertensión paroxística y un patrón non-dipping. En el ultrasonido, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción sistólica y fibrosis. Esto lo comparte mucho con el hiperaldosteronismo primario. Mucha fibrosis, mucha disfunción sistólica y diastólica. Tenemos niveles elevados de metanefrinas plasmáticas, expresión renal de metanefrinas o catecolaminas de 24 horas. La prueba son las imágenes abdominopélvicas a través de tomografía o resonancia magnética. El síndrome de Cushing, o sea, una entidad poco frecuente, menos del 1%. Clínicamente puede presentarse con fases en luna llena, estrías púrpura, piel atrófica, como vemos en el paciente en la fotografía, rubor facial, obesidad central, hirsutismo, debilidad muscular proximal, anormalidades metabólicas en las pruebas de laboratorio, variabilidad elevada en el monitoreo ambulatorio de presión a corto plazo y frecuentemente un patrón non-diper nuevamente. Los hallazgos del ultrasonido, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica y sistólica, y las pruebas del cortisol plasmático elevado, la supresión con dexametasona, el cortisol urinario libre de 24 horas, también hay un cortisol salival nocturno que se puede realizar, y las pruebas que confirman ACTH matutino y la estimulación de ACTH por descompresina.
La coartación aórtica. Esta placa o radiografía de tórax nos recuerda lo que algunos de los maestros nos enseñaban, que era este signo en 3, ¿no? Esto no siempre lo vemos ahora, probablemente es un diagnóstico más temprano, por supuesto que se sospecharía desde el nacimiento, si hay soplos, otras manifestaciones de enfermedad cardíaca. En un adulto, cefalea, sangrado nasal, debilidad o claudicación en miembros inferiores. Clínicamente puede presentarse diferencias de presión arterial entre miembros superiores e inferiores. Algunas veces hay un retraso o ausencia de los pulsos hacia miembros inferiores. Y la prueba de screening es el ultrasonido de Doppler color. Recuerda que siempre hay una ventana supraesternal y que por ahí se detecta muchas veces esto: la angiotomografía y la angioresonancia. Y para finalizar, quiero dejarles un plan de trabajo ante pacientes con sospecha de hipertensión secundaria, que es en pacientes con claves clínicas generales, como edad, hábito corporal, hipertensión resistente, severa, lo que hemos dicho de la sospecha de hipertensión arterial secundaria, con daño a órganos blancos. El monitoreo ambulatorio de presión nos va a excluir la hipertensión de bata blanca, la hipertensión pseudo resistente, definir el estado de Dipper, y la frecuencia cardíaca también nos puede ayudar. Excluir ahí hipertensión resistente a drogas y confirmar la adherencia a la terapia. Bueno, formas de hacer exploración de la adherencia, no siempre lo hacemos. Finalmente, screening para formas secundarias como apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal parenquimatosa, aldosteronismo primario y otras causas endocrinas y coartación aórtica. Muchas gracias. Excelente, doctor Enrique. Doctor Enrique no solamente es una presentación espectacular, sino que además nos regaló un par de minutos. Está muy bien. Bien, uno de los problemas importantes que tenemos los médicos cuando tratamos hipertensión arterial, particularmente en las mujeres embarazadas, es que cuando ya tienen la hipertensión arterial es un bendito dolor de cabeza y una lucha para que las cosas no se compliquen, para que no se nos muera el bebé, no se nos muera la mujer. Entonces, en ese sentido, la doctora Paola Barletta va a hablar sobre hipertensión estacional. No te dejes sorprender. Me gustaría tener de esta información algo que nos permita predecir eres algo que antes de que desarrolle hipertensión arterial, pues nos sirva como elemento de, por lo menos, de precaución para hacerle un seguimiento mucho más estrecho. Probablemente de eso nos vaya a hablar la doctora Paola Barletta. La doctora Paola Barletta es médico cardiólogo, jefe del Centro Cardiovascular del Hospital Guiprén, que es el Hospital de la Dirección de Protección de Carabineros de Chile, y directora del Consejo de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Doctora Barletta está escuchándonos y va a presentar su conferencia. Gracias a los directores del Congreso Venezolano de Cardiología por haberme invitado a participar en este simposio, ¿cierto?, de hipertensión. Me toca hablar de hipertensión gestacional, no te dejes sorprender. En esta diapositiva ustedes pueden ver mis potenciales conflictos de interés, que realmente en esta charla no tienen razón. El temario de la conferencia de hoy será definición, caracterización y manejo y marcadores de riesgo cardiovascular. Esto es fundamental cuando hablamos de hipertensión gestacional. Bueno, la hipertensión afecta a un 10% de las mujeres embarazadas. Puede deberse a la presencia de una hipertensión crónica persistente o una hipertensión de nova inducida por el embarazo. Y se define como la presión arterial sistólica de 140 milímetros o la presión arterial diastólica mayor de 90 o igual a 90 o ambas. Pero cuando hablamos de hipertensión gestacional, tenemos que pensar siempre en el concepto de que la mujer puede estar previamente ser hipertensa crónica y tener una hipertensión preexistente. La verdad que esa es preexistente. El temario de hoy es la hipertensión gestacional, la cual una de ellas es la preeclampsia. Y también existe la hipertensión preexistente sobrepuesta a hipertensión gestacional con proteinuria y la hipertensión no clasificable según una de las últimas guías europeas, ¿cierto?, de hipertensión, la del Dr. Williams. Importante entender que la hipertensión preexistente
parecer el embarazo no se desarrolla antes de las 20 semanas de gestación. Muchas veces la mujer sabe que es hipertensa y ya ha consultado a su médico. Y usualmente persiste más allá de las 6 semanas de parto y puede asociarse con proteinuria, por supuesto, porque la mujer ya puede tener daño renal. La hipertensión gestacional se desarrolla posterior a las 20 semanas de gestación y usualmente se resuelve dentro de las 6 semanas postparto. Fundamental es la preeclampsia y esta es la condición más temida en el aura de la hipertensión gestacional. Estamos hablando de esa cifra de presión tomada en 2 ocasiones con 4 horas separadas, mujeres previamente normotensas, pero que adicionalmente tienen proteinuria, ya la proteinuria que puede ser posible también a través de la evidencia de RAC positivo o BIS, que es una alternativa más fácil que tiene especialmente el ginecólogo asequible en la consulta. Hubo características de severidad como son presión arterial más elevada, como ustedes ven ahí, 160, 110, que hablan de hipertensión más severa, severa per se, es decir, enzimas hepáticas normales, 2 veces el patrón normal, o con un dolor severo en el hipocondrio derecho o en el epicárdio, o un deterioro de la función renal prevenida alterado con doblaje en la arterina previa, por supuesto que congestión pulmonar de característica de edema pulmonar y síntomas usuales neurológicos abdominal, hipertensa con daño de órganos. Esta preeclampsia puede estar en contexto de pacientes que tengan condiciones que favorecen a la para un embarazo multiventricular complejo, la presencia de antecedentes diabéticos, antecedentes o también asociarse a retardo de crecimiento infantil. Y un término que ha sido acuñado en el último tiempo, que es el término de la no clasificable por Brian Williams, que es un término basado en la incerteza del grupo médico de definir que puede ser una pesquisa después de las 20 semanas de gestación, pero que uno, con la historia y el relato del paciente, los antecedentes del paciente, piense que la hipertensión es persistente y no existe el diagnóstico con conocimiento y que persiste más allá de 6 semanas de parto con la proteína. Estamos pensando que quedamos con la esfera del incógnito. Ahora, es importante el concepto de la preeclampsia, y es recalcar una o dos diapositivas más, tratando de explicarles a la audiencia lo importante que es porque es una condición grave. Hay una formación de una placenta normal con una hipoperfusión uteroplacentaria y esto ocurre por 2 cosas. Primero, que la evolución, el desarrollo de las arterias espirales está funcionando mal. El diámetro de las arterias espirales debería aumentar en un embarazo normal, sin embargo se observa una falla en el remodelado vascular. Esto debería verse favorecido por los trofoblastos. Sin embargo, hay una señal equívoca. Junto con eso también existe un desbalance entre los factores angiogénicos circulantes liberados por la placenta. Hay niveles elevados de factores angiogénicos como este, que es muy difícil de pronunciar, la tirosina sinasa 1 similar a este insoluble, que también se conoce como el receptor 1 del factor de crecimiento vascular, porque se une a un ligando, y la endoglina soluble. Mientras que los niveles de factor del crecimiento placentario, que podrían ser favorables, están reducidos en comparación al embarazo normal. Y aquí hay una extracción que puede darles una idea de lo usual, lo normal y lo alterado en una preeclampsia, en una placenta, donde en vez de haber una liberación adecuada de prostaglandinas, prostaglandinas, usted ve que hay menor respuesta de esta y empieza a haber una disfunción endotelial, hay una liberación de radical óseo libre, hay cierta inflamación, hay citoquinas y, muy importante, hay estos factores antiangiogénicos. Por eso, aparte, los vasos
diapositiva de Rana y colaboradores, mostrando a la mano izquierda de la presentación, ¿cierto? A mi mano izquierda, a la mano derecha de la diapositiva, la senda normal, la vellosidad, ¿cierto? Y como ustedes ven el vaso sanguíneo, y por el otro lado la preeclampsia, en la cual existen más de estos factores antiangiogénicos, mejor dicho, el SGLT1 y la endometrina. Y esto ocurre de tal manera que hay mayor reunión con estos ligandos y tenemos mayor vasoconstricción. Ahora tenemos que pasar por lo premiado del tiempo a explicarles en forma breve el manejo de la mujer con hipertensión gestacional. Realmente en lo que es bastante parecido a la mujer embarazada previamente con hipertensión. Pero ya ven ustedes que una mujer al cual yo le hago el diagnóstico de hipertensión gestacional a las 22 semanas, tanto como el ginecólogo, el obstetra, como el médico tratante, internista o cardiólogo, debemos seguir a esta paciente. Y por supuesto también sospechar que una mujer que se quiera embarazar o que recién esté embarazada, que sea nulípara o al contrario, que tenga 40 años o más, que tenga un embarazo gemelar desde partiendo los 5 semanas, un embarazo con un intervalo de muchos años, de 10 años, historia familiar previa de preeclampsia o historia personal de preeclampsia en otro embarazo o hipertensión gestacional, que sea con un índice masa corporal de 35 o más, vive con obesidad nuestra mujer embarazada, o enfermedad vascular realmente, por ejemplo, una apartadora de un síndrome coronario agudo, un minoca previamente o renal preexistente. En esa mujer no cabe más que hay que empezar a seguirla con mucha dedicación para ver si va a evolucionar con preeclampsia, ¿ya? Y considerar los factores de riesgo que requieren de mayor seguimiento, que son los anteriores, y en este caso se recomienda también, y existen algunas asociaciones como la Asociación Americana de Obstetras, y también se hace referencia a esta prescripción en la última guía de Giuseppe Mancia de hipertensión, que se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico en dosis bajas, 75 si ustedes tienen en su comunidad, o 100, comenzando entre las 12 y 16 semanas de gestación, ya que se ha observado que reduce el riesgo de preeclampsia y resultados adversos relacionados. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Ya, yo soy el cardiólogo, esta chiquilla tiene 20 y está con una hipertensión gestacional. Yo debo indicar terapia antihipertensiva si la presión es de 140 o más o 90 o más. Muy parecido a también la hipertensión preexistente. Esto es importante porque este concepto antiguamente no era así. Se buscaban valores más altos. Ahora se recomienda partir ya con estas citas. El objetivo de la presión tiene que ser de 135, 85 o menos, el tacto. El control de la presión debe ser semanal, 1 o 2 veces por semana. Ya sea que se cite, ¿cierto? O lo vea al médico o lo atienda la enfermera. Recordemos que en este tipo de mujeres embarazadas es mucho mejor el manguito de presión y tomarlo, ¿cierto? Con aeroides que con el automático. Ojalá tuviéramos aparatos más tradicionales y no hacer solo el mapeo en la casa. Y segundo, el equipo debe ser validado. Control de condistic, generalmente lo cual uno puede darle a la mujer estas cintas, o cuando venga a tomarse la presión, hacerle chequeo de la proteinuria. Y por supuesto chequeo de función renal, hemograma y pruebas hepáticas. Esto es sumamente importante y esto lo hace hincapié la guía NICE, última británica. Ellos, esto no lo tengo claro realmente si esto también está al acceso de todos los países en América Latina, pero está recomendado el uso de pedir biomarcador factor de crecimiento plaquetario entre las 20 y 36 semanas. Esto en clínicas de mi país sí se realiza, ¿ya? Y ahora, ¿cuándo es el valor? El valor normal de más de 100 picogramos por ml. Bajo eso, y especialmente cuando baja de 30 a 20, se está sospechando claramente que estamos con un daño de preeclampsia y alto riesgo. Y existe consenso de que elementos de gravedad de preeclampsia van a hacer que en este periodo de tiempo me cueste controlar la presión, no llegue a objetivos,
empeore el nivel de recuento plaquetario o francamente lleguemos al HELP, o haya durante el desarrollo y el seguimiento del feto con ecografía, ¿cierto? Y Doppler, un retardo del crecimiento fetal. Para pasar ya al tratamiento farmacológico, durante el embarazo hay pocas alternativas terapéuticas. Tenemos la betalol oral, que no sé si en su país, en Venezuela existe, pero realmente no es fácil. En mi país existe la betalol endovenosa. O nifedipino de liberación prolongada o moetildopa. Por supuesto que sabemos que está para el transcurso del embarazo contraindicado el uso de inhibidores de L-serrenina o bloqueadores de receptores de angiotensina y también diuréticos excesivos por daño, ¿cierto?, de formación. En el posparto, en cambio, en el posparto hay que controlar la presión el primer y segundo día acuciosamente, y entre el tercer y quinto día, si la paciente no está en centro intensivo, hay que controlarlo también. Pero lo más importante es saber si la paciente estaba tomando fármaco. Si la paciente requirió fármaco, ahí se puede mantener este tratamiento. Pero si estaba tomando metildopa, actualmente la guía se recomienda retirarla a los 2 días y pasar a otras opciones que voy a mencionar por la tasa de depresión posparto que se ha asociado a metildopa. Se puede indicar, por supuesto, nifedipino en lugares donde no es tan accesible. También está permitido en la guía NICE amlodipino. También se puede usar beta-bloqueantes. Y existe unos estudios de la guía de Giuseppe Mancia, la última guía, menciona un estudio pequeño, pero en Europa, con evidencia de furosemida, que fue eficiente y no tuvo ningún daño en la evolución posterior y además con la lactancia. Y quiero recalcar, porque este es un punto distinto. Había mucho temor de usar el enalapril en el periodo de la lactancia y en este momento se está aceptando usar el enalapril, especialmente se detalla enalapril, pero inhibida convertidora en el periodo de lactancia, si es que la necesita la mujer. Para terminar, tenemos que decir que la hipertensión gestacional no nos debe sorprender y para eso debemos saber que la hipertensión gestacional puede producir riesgo de 1.9, ¿cierto?, accidente cerebrovascular, 2.1 de insuficiencia cardíaca, 2.1 de infarto y lo más importante, por supuesto, 4 veces más probabilidad de tener hipertensión. Y también todos los riesgos que ustedes pueden ver aquí en otro estudio de Honigberg publicado en el JACC, incluso insuficiencia mitral, 5 veces más. Es entendible en el contexto del remodelado que puede haber debido a la hipertensión. Y esto es mejor en esta publicación, donde estamos comparando mujeres normotensas que posteriormente siguen normotensas y aquellas que tuvieron síndrome en amarillo hipertensivo del embarazo y evolucionan normotensas, y aquellas rojo que tuvieron un síndrome hipertensivo del embarazo pero evolucionan hipertensas. En un seguimiento de 8 a 10 años después del parto, vemos la ecografía y vemos claramente cómo existe mayor riesgo de desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda en la mujer que tuvo hipertensión en el embarazo y sigue hipertensa. Esta gráfica ilustra la curva roja, que es mayor de la población azul normal, está hablando de 1, 2, 3 embarazos, y la línea achurada en color morado dice la intervención. Nosotros antes de que la mujer caiga en menopausia tenemos que intervenir, porque las mujeres con síndrome hipertensivo tienen más riesgo cardiovascular. Y el riesgo es mayor si la mujer ha tenido una preeclampsia con fecha de término en un embarazo de antes de 37 semanas, y tenemos que ser proactivas. Considerar que el síndrome hipertensivo del embarazo es un factor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y en ese sentido, para terminar, diapositivas que ilustran esto. Una del estudio del HEART de Ben Shop y colaboradores mostrando cómo deberíamos nosotros manejar a los pacientes. Y deberíamos saber que una mujer que ha tenido hipertensión gestacional debemos controlar a futuro los factores de riesgo. Por ejemplo, si fuma, si está con sobrepeso, discutir su riesgo, recomendarle una dieta saludable, ejercicio para futuro.
Esto debería hacerse anualmente o cada 5 años, por lo menos, después del embarazo. Y, por supuesto, ya a los 50 años de edad, estimar el riesgo a través de ecuaciones de riesgo de cada país. En este caso, tanto ecuaciones de riesgo europeas como el SCORE o como el JBS3 de Reino Unido. Y me llena de orgullo mostrar esta diapositiva de una editorial presentada con la doctora Acevedo y el doctor Tagle, mostrando cómo dimensionamos nosotros lo que es la bomba de tiempo de la preeclampsia y en general de los síndromes hipertensivos del embarazo y de todo esto que va a producir un daño vascular. Y el cardiólogo debe atender, consideramos, a estos pacientes en una unidad de cardiología preventiva después de haber tenido un embarazo así, aunque la veamos una vez al año para estar controlando agresivamente los factores de riesgo y evaluar si no hace aterosclerosis subclínica inicialmente y finalmente aterosclerosis clínica. En conclusión, la hipertensión gestacional clásica se define por la aparición por 20 semanas. Cada vez será más probable encontrar mujeres con hipertensión gestacional porque tenemos mujeres que se embarazan más añosas, tienen mayor obesidad, algunos tienen embarazos asistidos, con lo cual tienen gemelos o más hijos. El seguimiento debe ser muy estricto, periódico. La información del manejo actual es de bajo nivel de evidencia. Si ustedes ven las guías de Giuseppe Mancia, por ejemplo, es sumamente desafiante elegir el tratamiento farmacológico por lo limitado de la evidencia y lo poco disponible, porque tenemos no todos los fármacos en nuestro país. Pero una vez que termine el embarazo y la mujer se normotensa, tenemos que entender que no estamos frente a una mujer sana, sino frente a una paciente de riesgo de hipertensión futura, de enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctora Barleta, por su excelente presentación. Nos dio una serie de datos que nos permite sospechar que algunos pacientes pueden desarrollar hipertensión arterial de acuerdo a estos marcadores, pero siempre queda algunas cosas que en la sesión de discusión de seguro vamos a aclarar, y es que el comportamiento del enmascaramiento o del efecto de bata blanca de los pacientes embarazadas con hipertensión arterial existe. Se maneja eso porque el control de la presión arterial solo con valores de consultorio todavía me deja un poquito de inquietud. Entonces, bueno, nada, eso lo discutiremos en su momento. Le doy la coordinación al doctor Moreno, quien es el presidente de la filial de la Sociedad Venezolana de Cardiología de COGED, para la presentación del doctor Carlini. Buenas tardes a todos. La siguiente ponencia trata del paciente renal hipertenso o el hipertenso con daño renal. ¿Cómo lo diagnostico y cómo lo trato? Va a estar a cargo del doctor Raúl Carlini. Doctor Carlini, grado de Medicina Interna y Nefrología del Hospital Universitario de Caracas. Fellow en Nefrología en Washington Universidad de San Luis, Estados Unidos. Es presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología y es coordinador del programa de salud renal del Ministerio de Salud. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Es para mí un gran placer estar aquí. Creo que muy pocas veces invitan a un nefrólogo a un congreso de cardiología. Así que es un gran... lo que voy a tratar de explicarles es algo bien enredado, ¿no? Ok. Hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica como causa de hipertensión arterial. Parece un trabalengua, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta, ¿es la hipertensión arterial la causa de la enfermedad renal crónica o viceversa? Es como decir, ¿fue primero el huevo o la gallina? Y yo digo, fue el gallo primero.
Ok. Vamos a empezar a revisar la hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica. Hay dos conceptos clínicos que se utilizan de una manera indistinta: enfermedad renal crónica hipertensiva y nefropatía hipertensiva, ¿verdad? Son los mismos. Pero hay otra cosa diferente que es la nefroangioesclerosis, que muchos clínicos lo ponen como diagnóstico, y realmente eso es un diagnóstico histológico. Hay que biopsiar al paciente para poner ese diagnóstico, y que está asociado a hipertensión arterial, por supuesto. Ok, en cuanto a la enfermedad renal hipertensiva, ¿qué es? Es el daño o lesión renal que se desarrolla en un paciente que ha estado con hipertensión arterial durante mucho tiempo, muchos años, muy mal controlada, y en los cuales se han descartado otras enfermedades renales. Pero también hay que pensar que hay hipertensiones de cursos muy rápidos, ¿verdad? Que tienen un comportamiento muy diferente a esta hipertensión. Hay unos criterios de Schellinger que algunos lo aceptan y otros no. Él plantea que para estos pacientes debería haber una historia familiar de hipertensión arterial. El paciente debería tener familia de primer grado, hipertrofia ventricular izquierda, ya sea por electrocardiograma o ecocardiograma, proteinuria menor de 500 miligramos al día o una cinta con una o dos cruces. Estos pacientes tienen proteinuria muy bajita, alrededor de 1 gramo, no pasan de ahí. Y a veces trazas de proteinuria únicamente. Largo tiempo con hipertensión arterial mayor de 140/90, antes, esa es la palabra importante, antes del inicio de la proteinuria y o del aumento de la creatinina. El paciente no debe haber recibido nefrotóxico. Hay unos criterios que se utilizó para el estudio ASC, que fue un estudio afroamericano, y fíjense que son completamente diferentes: edad entre 18 y 70 años, diastólica mayor de 95 milímetros, relación proteína-creatinina urinaria menor de 2 gramos sobre gramo, no evidencia de enfermedad renal inmunológica y, por supuesto, no de diabetes. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de estas dos entidades? Hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica. En los Estados Unidos, más negro que blanco, como van a ver aquí. En países más sofisticados, como bueno, Inglaterra, Finlandia, Australia, son bien bajitos, 5 del 10%. Polonia 30, China 10.5%. India 12.8% y Corea del Sur el 20%. Hay que tener cuidado con esos porcentajes porque puede haber su registro ahí. Ahora, cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica como causa de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, alrededor del 50 o 60%, diabetes tipo 1, más o menos el 30%, y ahí están las primeras 3 glomerulopatías en el mundo, que oscilan entre un 30 y un 40%. Ahora bien, estos porcentajes de estos pacientes se refieren a estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, o sea, estadio 2, 3. Porque si vamos al estadio 5, ya entre el 80 al 85% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Es decir, que los nefrólogos también vemos hipertensión arterial, ¿verdad? Voy a revisar muy rápidamente la fisiopatología de la hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica. Nosotros tenemos una glomerulopatía, por ejemplo. Entonces, esa glomerulopatía destruye un montón de glomérulos, ¿verdad? Y quedan unos glomérulos funcionantes, ahí están reducidos, y ocurren los siguientes eventos. Hay disfunción endotelial, y esta disfunción endotelial va a producir vasoconstricción arterial. Por otra parte, hay incremento de la renina, incremento de angiotensina 2, que también va a producir vasoconstricción. Pero por otro lado, muchos estudios han demostrado que hay aumento en la actividad simpática, que también va a producir vasoconstricción por arteria. También existe
otra parte de la fisiopatología donde hay disminución en la excreción de sodio, hay un aumento en la reabsorción de sodio, o sea que hay un aumento en el volumen extracelular. Lo que quiero decirle yo en esto es que hay dos mecanismos fundamentales. Uno, vasoconstricción por aumento del sistema renina-angiotensina y simpático. Y dos, aumento de volumen por retención de sodio. Esos son los dos grandes mecanismos que hay ahorita. Por supuesto que hay otros. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología de la hipertensión arterial como causa de enfermedad renal crónica, esto es mucho más complejo. Uno tiende a pensar que el glomérulo es el único que se afecta y no es así. En la hipertensión arterial se produce un engrosamiento de la íntima de las arteriolas pequeñas y hay hialinosis. Esto produce a su vez disminución en la arteria eferente y podocitos, pérdida de los podocitos. Es un mecanismo muy complejo, pero es así. Por otra parte, el glomérulo disminuye, se encoge y reduce la filtración glomerular. Hay acumulación de material extracelular, glomerulosclerosis y pérdida de los podocitos. Esta pérdida de los podocitos va a producir microalbuminuria. Pero por otra parte, el túbulo también está afectado para que vea que toda la nefrona está echada a perder. Y, perdón. El túbulo, las células tubulares se ponen flat, pequeñas, y eso hace que se produzca atrofia tubular. Hay transición de algunas células, cambio de la morfología de algunas células, y esto conduce a la fibrosis intersticial. Todo este mecanismo, entonces, contribuye a la producción de la enfermedad renal crónica en hipertensión arterial. Esta es la clasificación que salió publicada hace poco en los europeos. Ay, hoy la tengo con este dedo. Y está hecha con nefrólogo y con la gente de hipertensión arterial. Y tiene unas características importantes, porque está dividida en 4 secciones. Una sección donde está los estadios de la hipertensión arterial, los factores de riesgo, los gradientes de presión arterial y la edad de los pacientes. En cuanto a los gradientes de presión arterial, son los mismos del 2023. Eso no ha cambiado. Normal, alta, grado 1, grado 2 y grado 3. No voy a leer los números aquí para que ustedes mismos los pueden ver. Lo importante aquí, en estadio 1, los pacientes pueden no tener factor de riesgo o tener 1 o 2 factores de riesgo o 3 o más factores de riesgo. Mientras más factores de riesgo tiene y más gradiente de presión tiene, mayor problema cardiorrenal o renocardíaco vas a tener. En el estadio 2 hay daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica estadio 3 o diabetes. Y en el estadio 3 hay ya una enfermedad cardíaca establecida y incluye a los pacientes con estadio 4 o 5 de la hipertensión, de la enfermedad renal crónica. Ahora bien, ¿cuáles son las presiones arteriales blanco que deberían tener estos dos grupos de pacientes? Eso depende un poco de las guías, me va a tardar un poquito más. Las NICE en el 2021 publicaron esta misma cifra que la repitieron en el 2023. Es decir, que los pacientes deberían estar alrededor de menos de 140-90 si tienen una proteinuria muy baja, es decir, menor de 70 miligramos sobre mole, con un target entre 120 y 130. Si el paciente tiene más proteinuria, la presión arterial sugerida es menor de 130-80, con un target entre 120 y 129. La guía europea que le acabo de mencionar sugiere que más o menos para todo el mundo menos de 140-90, pero establecen un grupo especial que incluye pacientes jóvenes, pacientes con proteinuria y pacientes con enfermedad cardiovascular. En ellos, la presión debería estar menor
de 130-80. No recomiendan presiones menores de 120-70. Sorpresivamente, para muchos nefrólogos, la CADIGO sacó publicada hace unos meses las guías. Ellos dicen, bueno, para todo el mundo menos de 120. Bueno, 120. Eso es casi imposible. O sea, tú tienes un paciente de 70 años, diabético, e hipertenso, y lo vas a poner en 110. Eso no lo hace casi nada. Entonces te dicen, bueno, si es que lo tolera, entonces lo puedes poner ahí. Pero pareciera que esta gente no ve pacientes, no sé. Bueno, y fíjense ustedes, medida en el consultorio con método estandarizado y apenas le dan un 2B ahí. O sea, por Dios. Ahora bien, le voy a explicar este 120 porque es muy importante. ¿De dónde viene este 120? Menos de 120. Viene del sprint. Menos mal que le hicieron el sprint, porque si no, no hubiera nada en hipertensión en este mundo. El sprint demostró que para los cardiólogos es muy bueno. ¿Por qué? Porque disminuye los eventos cardiovasculares y todas las causas de muerte. Pero para el riñón no sirve. Y aquí lo demuestro. Mire, esto es intensivo versus estándar. En todo lo que esto sí está chiquito. En todo lo que se refiere a resultados compuestos, disminución de la tasa de filtración glomerular menor de 50 o enfermedad renal crónica, no hubo diferencia significativa entre el intensivo y el estándar. Con respecto a proteinuria, esto es proteinuria. Fíjate, quitaron los primeros 6 meses, no lo pusieron ahí. ¿Por qué? Porque no le fue muy bien ahí. Entonces empezaron con una proteinuria muy baja y se demostraron que en los intensivos sí tiene efecto la disminución de la presión arterial. Pero, si ustedes son maliciosos como yo, si esta curva hubiera salido más, ahí se hubiera empatado seguramente, ¿verdad? Y lo más grave de esto, lo más difícil de entender a mí en esto, me faltan 2 minutos, pero me va a dar más. Los pacientes que estuvieron con el grupo intensivo tuvieron una disminución en la presión arterial, una caída en la tasa de filtración glomerular del 30% en los primeros 6 meses. Y lo más grave aún de esto es que la tasa de filtración glomerular no se recuperó, sino que siguió bajando. Y para la final del estudio, menos 0,47 fue la pérdida de función renal en los pacientes intensivos versus 0,32. O sea que hay que tener cuidado con esa presión arterial. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en la guía lo divide de una manera interesante. Para enfermedad renal crónica, estadio 1 y 3, con tasa de filtración glomerular menor de 30, mayor de 30, perdón, debería utilizarse un IECA, un bloqueante de receptor de angiotensina 2 o un diurético, ¿ok? Eso en el paso 1. En el paso 2, ya el diurético hace parte de la medicación, o sea, tenemos 3 drogas ahí con un diurético y en caso de hipertensión resistente sugieren la utilización de espironolactona o un mineralocorticoide o en dado caso bloqueante beta o un bloqueador alfa 1 o un agente bloqueante de central. Con respecto al estadio 4 y 5, con tasa de filtración glomerular menor de 30, es igual. Un IECA, un bloqueante receptor con un calcio antagonista o un diurético de asa. Aquí va con un diurético de asa porque el paciente tiene congestión. Para el grupo, en el paso 2, ya el diurético de asa hace parte de la medicación, o sea que hay 3 medicamentos. Y en la hipertensión resistente, utilizar clortalidona o el resto de los grupos de medicamentos que le mencioné anteriormente. Eso no cambia. Beta bloqueante, bloqueante alfa 1 o un bloqueante de acción central. El Simplicity es para denervación. Lo que demostró el Simplicity
Esto fue hecho en pacientes con enfermedad renal crónica y sin enfermedad crónica. 3 años de observación. No hubo diferencia entre los dos grupos. A los dos le bajó la presión arterial. Pero al final de los 3 años, el grupo que, con enfermedad renal crónica, los cuales se le midió la presión arterial sistólica en el consultorio, hubo diferencia significativa. ¿Okay? Aquí bajó la presión. Pero lo más grave es esto que está aquí. La mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica tuvieron una serie de complicaciones, lo que es muerte general, muerte por enfermedad cardíaca, el MAE, el stroke, insuficiencia cardíaca y incremento de la creatinina. O sea, no le fue muy bien a estos pacientes con enfermedad renal crónica. En conclusión, la presión blanco en estos pacientes, los dos pacientes, debería ser una sistólica menor de 140, tengo un zancudo aquí, y menor de 90 milímetros de mercurio. Presión sistólica menor de 120 no está recomendada. Si la tasa de filtración glomerular es mayor de 30, deberían utilizar un IECA, un bloqueante receptor de angiotensina 2 o un diurético hasta las máximas dosis tolerables. No se controla espironolactona, beta bloqueante o una droga de acción central. En tasa de filtración glomerular menor de 30, un IECA o un bloqueante de receptor angiotensina 2 más un bloqueante o furosemida. Aquí tiene que ponerle furosemida hasta las máximas dosis toleradas. No hay control, clorotamida, beta bloqueante y droga de acción central. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Crelin. Excelente exposición. A continuación, el próximo bloque lo va a coordinar la doctora Alexaris Castillo. La doctora Alexaris Castillo es cardiólogo clínico, egresado de Ascardio, Barquisimeto, Estado Lara. Actualmente se desempeña como cardiólogo en el Tocuyo, Estado Lara. Vengo de la tierra de Tabonaje. Bueno, a continuación vamos a invitar a la doctora Antonella Ferrer, nuestra próxima expositora, que nos tiene el tema hipertensión controlada. Es seguro de escalar el tratamiento. Ella es cardiólogo clínico, egresada de la UCLA, ecocardiografista, egresada de Ascardio, fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la CIAD, director médico de la Unidad Cardiovascular Ferrer y profesora de la Universidad de Carabobo de la Escuela de Medicina. Adelante, doctora. Buenas tardes. Bueno, un honor para mí estar con ustedes acá presentes. Dando inicio entonces a esta conferencia, este es el temario que vamos a conversar. Y hoy por hoy no tenemos duda acerca de los beneficios de la terapia antihipertensiva. Tenemos muchos años hablando de este tema, de los beneficios, reducción de mortalidad, eventos cardiovasculares al usar estas drogas. Pero, ¿qué pasa cuando estas traen problemas o daños? Pues hay un grupo de pacientes que no está exento de estos daños y bueno, vamos a conversar un poco acerca de estas, ¿sí? Resulta que la pregunta que se plantea hoy, ¿es seguro de escalar? No se está haciendo nueva o no es primera vez que se plantea esto. De hecho, hay estudios publicados desde los años 50, 60, 70 que ya hacen referencia a esta interrogante. Entonces, en este estudio que data de esa época, hacen referencia a el destete de terapia diurética en un grupo de pacientes y en el seguimiento de los mismos, que fue a los 6 meses y a los 12 meses, evidenciaron que un grupo sí se mantenía normotenso, pero otro grupo no. Entonces, desde aquí empezaron a surgir más preguntas.
Y es entonces en el quinto comité donde se hace referencia a esto, donde dicen, sí, ciertamente, formalmente no está indicado destetar al paciente de la terapia antihipertensiva, pero se puede llegar a pensar en hacerlo en aquellos que tienen más de un año controlado, que tienen un estilo de vida saludable y que se debe hacer un seguimiento del mismo. Pero esta referencia se mencionó en el quinto comité y en el séptimo, y desde entonces no se mencionó más. Seguimos entonces y actualizando un poquito más estos estudios. ¿Qué se dice? Porque recordando que las eventualidades cardiovasculares no son aisladas, tenemos un amplio enlace con las enfermedades metabólicas y prácticamente todos lo manejamos en el día a día. Entonces, aquí sale en el 93, el séptimo comité hace referencia a esto. Bueno, el paciente está controlado, tiene más de un año controlado, más de 4 visitas y las tensiones están bien. El paciente puedes llegar a pensar en hacer terapia de descalación del mismo. Otro punto que toca esa misma guía es que dice, bueno, también piénsalo en aquellos que tienen riesgos de síncope, caídas, fracturas e hipotensión, por supuesto. Las guías NICE que hacen referencia, pues por supuesto también lo mencionan. Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible a esos pacientes polimedicados, ¿por qué no disminuir alguna de las dosis de los fármacos que ya está usando, pero tomando como referencia las posibles drogas antihipertensivas o cualquiera otra de las drogas que pudieran causar efectos adversos, como por ejemplo hemorragias gastrointestinales, daño renal, así como también hacer referencia a aquellas otras indicaciones no farmacológicas que pudieran prevenir el aumento progresivo de la presión arterial. Ellos en una de las tantas guías que tienen recomiendan reducir la polifarmacia y efectos secundarios que puedan aumentar la calidad de vida, especialmente en pacientes de bajo riesgo. Ahora bien, ¿qué tenemos entonces en las guías americanas? Bueno, ustedes saben que esta guía fue muy controvertida por el punto de corte que estableció. Es paciente hipertenso, aquel de 130-80, pero se indicaba tratamiento farmacológico a aquellos pacientes en los que tenían un riesgo mayor del 10% para iniciar la terapia. Pero resulta que una cosa son los valores diagnósticos y otros son los valores objetivos para el tratamiento de los pacientes. Aquí les traigo como referencia las diferentes guías, asociaciones, donde en base a la comorbilidad del paciente se establecen los diferentes puntos de corte objetivas para cada paciente. No me voy a detener en cada una de ellas, pero están las mayores referencias que nosotros utilizamos, como los americanos, europeos, la guía internacional de la Sociedad Internacional de Hipertensión, y todas las sociedades, por ejemplo, de Asia también hacen referencia a las mismas. Entonces, seguimos. ¿Qué más evidencia tenemos de esto? Bueno, están 3 grandes estudios fuertes y robustos que nos hablan acerca de los beneficios que tiene usar la terapia antihipertensiva en gran número de pacientes. El primero en mayores de 66 años, el segundo estudio que les traigo a colación de 60-80 años era la población, y en todos vemos reducción de morbimortalidad por tratar estas patologías. Y el SPRING, que fue mencionado hace un momento por el doctor, pues juega un papel fundamental, porque de allí partieron muchas de las normas que utilizamos nosotros. Ellos utilizaban la premisa, mientras más bajo, mejor. Y ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, se preguntarán, bueno, pero ajá, ¿qué es la desprescripción o la descalación? Bueno, es la retirada o reducción de alguno de los medicamentos que son inapropiados o innecesarios, y sobre todo pensando en esos pacientes que están polimedicados. ¿Cuándo pensarlo? ¿A quién? Porque eso obviamente no puede ser a cualquiera. ¿Cuándo pensarlo? Bueno, cuando el paciente trae consigo otros hallazgos como deshidratación, hemorragias, eventos agudos que por supuesto lo contraindiquen, y ahí ninguno de nosotros tenemos duda. Entonces, pero se ha estado dando información acerca de esto, hipotensión, fracturas, caídas. En eso pensar
en hacer una posible descalación. Sin embargo, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, tratar en lo posible de prevenir un daño, si no es necesario no lo usamos, y si hay otras terapias alternativas lo vamos a hacer. ¿Y cómo son los pasos a seguir? Bueno, primero, tener un buen control de tensión, evaluación a intervalos de 4 semanas, pero ya vamos a hablar en detalle de esto, ¿sí? Factores asociados, peso, talla, si tiene otras comorbilidades, cómo está la función renal, entre otras. Ahora bien, vamos a entrar en materia y seguimos hablando de las evidencias que tenemos hasta ahora. Este estudio Optimize propone hacer, digamos, unos pasos a seguir para pensar en esa descalación. Primero, ellos ponen como referencia el Stop Start, que es una lista amplia de cuándo pensar y por qué pensar en disminuir o hacer retirada de los medicamentos. Entonces, si ellos dicen, bueno, si no hay contraindicación de quitarlo, hazlo, pero toma como referencia cuáles son los tratamientos y para descalar lo hacen como está en el cuadro de arriba a la derecha. Primera opción, quita alguno de estos fármacos de manera puntual, siempre tomando como referencia, y lo mencionan ellos, en que la última opción para desescalar son los calcio antagonistas. Entonces, hacer seguimiento a las 4 semanas, a las 12 semanas, y aquí están las listas de supermercado de este Stop Start, ¿ok? Para prevenir riesgos en estos pacientes con diferentes patologías. Ahora bien, se hace un análisis post-hoc de este estudio, evidenciando entonces que estos pacientes, cuando se les hace un seguimiento y en los que quedaban con tratamiento médico, pues se le veía, por supuesto, más beneficio y control de los valores de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y no evidenciamos datos más duros que esto. Seguimos con evidencia en este estudio que más claro no puede estar, en el cual se demuestra una disminución de la dosis de terapia antihipertensiva en un grupo de pacientes y en el otro queda con su terapia, evidenciando que no hay beneficio en cuanto a mortalidad por todas las causas, en cuanto al manejo y control de la presión sistólica, diastólica, y de hecho, ellos mismos reportan en el estudio que había tanta heterogeneidad que tuvieron que hacer análisis subgrupos y tampoco vimos ningún beneficio. Entonces, ¿qué encontramos? Que en mortalidad por todas las causas tampoco había diferencia, no, es decir, no había beneficio en aquellos que se le destetaba o se hacía reducción del fármaco antihipertensivo. De igual forma, el mismo resultado para infarto, hospitalización y para stroke. Entonces, ¿qué dice? Bueno, que esto no hay evidencia de que en comparación de los grupos podamos usar esta práctica de rutina. Seguimos entonces con otro review en el cual de la misma forma se evalúan los efectos cardiovasculares en cuanto a mortalidad, eventos que conlleven a muerte, así como en el control y prevención del riesgo cardiovascular no vimos beneficio en el destete del antihipertensivo. Ahora bien, escenario 1, pacientes ancianos. No es un secreto que la presión arterial sistólica y diastólica son predictores de riesgo y vamos a hablar de eso. ¿Cuándo pensar en estos términos? Pacientes ancianos que presentan caídas a repetición, enfermedad renal, trastornos hidroelectrolíticos, mayores de 80 que presentan síncopes y que los valores realmente están bajos. Aquí está una guía donde compara todas las sugerencias y los puntos de corte al cual debemos llevar el paciente, y esto es lo que hablaba el doctor Carlini. Bueno, ok, ahí están los puntos de corte. Y dice, por ejemplo, la europea, sí, si tiene 80 años, llévalo a 130, 139, si lo tolera. Pero bueno, si el paciente es de riesgo bajo, bueno, déjalo menor de 150 y así cada una de las referencias que le muestro en pantalla. Este estudio también importantísimo, pacientes mayores de 160 de sistólica, mayores de 80 años a los cuales se le administraba indapamida, y si no se llegaba a la reducción menor de 150-80 era cuando se le asociaba perindopril, evidenciando entonces que en los grupos que seguían con la terapia intensiva de su tratamiento eran los cuales evidenciábamos reducción de los riesgos cardiovasculares. Se plantea un algoritmo para pensar en esa descalación y estos son los siguientes pasos. 1.
identificar al paciente mayor de 75 años, fragilidad aumentada, síncope, antecedentes de enfermedad renal. 2, chequearle la tensión, porque en vano es que lo esté pensando y no tiene la tensión controlada. Si tiene 80 años, bueno, la tensión válida si está menos de 150 la sistólica y de 75 a 79, menos de 140. Puedes pensar en desprescribir cuál, los que están en el cuadrante verde, pero hay una cosa, no lo puedes llegar a pensar si él ya tiene unas patologías de base, como por ejemplo beta bloqueante y tiene una fibrilación, por ejemplo. Si es un paciente que tiene una IC aguda, ¿cómo le quitas la terapia diurética? Si es un paciente que tiene una enfermedad, una cardiopatía, y le vas a quitar IECA o ARA, pues no es prudente hacer tal cosa. Entonces, supongamos que sí decidiste hacer la retirada, pero puedes hacer retirada de uno a la vez, según el planteamiento de este estudio, y hacer un seguimiento después de las 4 semanas y chequear qué observas allí. Subió la tensión, está mayor de 200, 120, porque le retiraste el tratamiento, por supuesto, antihipertensivo. Tiene palpitaciones, ¿pero por qué? Porque le quitaste los betabloqueantes. Tiene una alteración de la próstata porque le quitaste los bloqueantes alfa. O hay edema periférico porque le quitaste los diuréticos. Eso es un escenario, anciano. Ahora vamos, ¿qué pasa con los que pierden peso? Bueno, hay estudios, por ejemplo, el American Heart publicó recientemente que hay muchos beneficios. Incluso hay interrogantes, ¿qué es mejor? La terapia que estamos escuchando muy seguido recientemente para bajar de peso, las inyecciones, o solo beneficios con la cirugía metabólica. Se demostró que estos tratamientos causan reducción de la presión arterial, pero por mecanismo per se, porque el paciente pierde peso. Y para muestra un botón, en pacientes que fueron tratados de obesidad con tratamiento o con terapia de cirugía bariátrica, se les vio una reducción importante de sus comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, entre otros. Siguiente escenario, señores, y el último, que es enfermedad arterial coronaria. Como sabemos todos acá, la perfusión coronaria se da en fase diastólica y si tenemos un valor de presión arterial diastólica menor de 60, puede traer problemas cuando está instalada una enfermedad arterial coronaria. Y este estudio demostró que una reducción de menos de 60 milímetros de mercurio está directamente relacionado con elevación de troponina ultrasensible y que un valor de la misma mayor de 14 estuvo relacionada con aumento de eventos cardiovasculares, stroke y mortalidad. Entonces, este estudio no podemos dejar de mencionarlo, doctor Carlini, porque así como no fue beneficioso para los problemas renales, resulta que aquí les traigo las tablas, los que decían, mientras más bajo, mejor. Bueno, sí, es verdad, pero miren este hallazgo, que no hubo mejoría o no estuvo a favor en la reducción del punto final primario en los pacientes relacionados a enfermedad coronaria conocida. Es decir, el paciente solo se vio disminución del punto final primario si no había una enfermedad aterosclerótica establecida. ¿Por qué? Por lo que les expliqué hace un momento, si ya está establecida, una reducción de la presión arterial puede traer complicaciones en cuanto al tema de la perfusión coronaria. Para ir cerrando, todos estos estudios han demostrado que hay una reducción de la tasa de eventos siempre y cuando las presiones arteriales sistólicas se mantienen bajo esos puntos de corte y que hay tasas más altas de eventos cuando la presión arterial diastólica está por debajo de 70 y en el estudio previo que se los mostré menor de 60 sobre todo. Entonces, ¿quién es nuestro mejor amigo para tomar decisiones? Sin duda alguna, el mapa. No podemos tomar decisiones solo con un control en la consulta, ¿ok? Ahora bien, ¿qué dicen las guías? Ya hablamos de que la mayoría son estudios observacionales, pero ¿qué dice la guía? Esta guía, la guía europea, dice, literal, hipertensos de bajo riesgo, en tratamiento prolongado puedes llegar a pensar en hacer reducción del fármaco si tiene un control de peso, hábitos de ejercicio, buena alimentación. Pero cuando nos vamos a esta referencia, la buscamos por supuesto, ¿y qué evidenciamos?
que los estudios que hacen estas sugerencias y estas recomendaciones son estudios que tenían mucha heterogeneidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los valores de presión arterial oscilaban entre 135 y 200, usaban diferentes fármacos, la duración del seguimiento era muy diferente, por lo tanto, con esto no podemos emitir conclusiones. Entonces, no podemos olvidar del mapa, sobre todo cuando sospechamos de hipertensión arterial nocturna. ¿Y cómo concluimos entonces esta revisión? Bueno, que la desprescripción puede ser útil cuando ya no se alinea con los objetivos que queremos para nuestros pacientes, y esto es cuando está en fases terminales de su vida, por ejemplo. No hay evidencia de efecto beneficioso de la interrupción en comparación con la continuación del tratamiento para la hipertensión o la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular en adultos mayores sobre la mortalidad por todas las causas e infarto, y las investigaciones futuras deben centrarse en diferentes poblaciones de riesgo, personas frágiles, polimeducados, mayores, y estoy casi segura para concluir que hasta que no tengamos tales evidencias, la mayoría seguiremos, ojo, fuera de los 3 contextos que le puse, que seguiremos utilizando la premisa deje quieto al que esté quieto. Gracias. Si tenemos un problema, tenemos años luchando para darle tratamiento a los pacientes hipertensos. Tenemos una proporción de pacientes que toman tratamiento y no están controlados. Tenemos una gran proporción de pacientes diagnosticados con hipertensión y que no toman absolutamente nada. Y ahora estamos pensando a quién le vamos a quitar el tratamiento. Tenemos un problema. Y no debemos olvidar que hay un comportamiento muy particular. Estudio trófico y se hizo en pacientes con presión arterial normal alta o pacientes con prehipertensión que recibieron un bloqueador de receptor de angiotensina y que no tenían indicación de tratamiento antihipertensivo. A los 2 años se les suspendió. 2 años después de haber suspendido el tratamiento, la proporción de pacientes que habían recibido el bloqueador de receptor de angiotensina tenían menos desarrollo de hipertensión que los que no lo recibieron. De manera que me trae a la memoria esto que hacen, por ejemplo, los endocrinólogos, que es la indicación de pacientes diabéticos que no son hipertensos deben recibir un bloqueador del receptor de angiotensina o un IECA, y no tienen hipertensión arterial. Es difícil esto, ¿no? Bien, nada. Vamos a continuar ahora. Invito a los conferencistas que estuvieron en este panel para pasar al frente y sentarnos. Vamos a la discusión de casos. En la discusión de estos, ¿pueden pasar aquí adelante? Sí. Va a estar presente la doctora, también, la doctora Paola Barleta. Va a estar presente en línea para la discusión. También nos va a acompañar desde Paraguay el doctor Manuel Castillo Vázquez, que es cardiólogo. El doctor Castillo también va a estar en línea para la discusión en vivo. Es fellow del Colegio Americano de Cardiología, es jefe del servicio de la unidad coronaria del Hospital Central del IPS, jefe del servicio de consultorio externo del Instituto Nacional de Cardiología en Paraguay, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión actual, hasta el año 2025, es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Vamos a continuación a la presentación de los casos clínicos por los doctores que son los del posgrado de cardiología del Hospital Vargas de Caracas. Algunos del doctor Lempira Guevara son el doctor Jorge Damartino y el doctor Roberto Penot, quienes nos van a presentar 2 casos clínicos que vamos a ir discutiendo sobre la marcha. Ellos van a dirigir la discusión y vamos a participar con nuestras opiniones de acuerdo a cómo ellos vayan haciendo la orientación. ¿Okay? Hola, muy buenas tardes. Entonces, para cerrar el bloque de hipertensión arterial, quisiéramos traer desde el Hospital Vargas de Caracas 2 casos clínicos, los cuales nos parecieron interesantes para la discusión. Entonces, sin mayor preámbulo, comencemos con el primer caso clínico. Tenemos al primer paciente, JM, de 63 años de edad, quien acudió a nuestro centro hospitalario por dolor torácico y sudoración profusa.
Esto es un paciente masculino que además de esto es obeso, sedentario y con el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica desde hace 9 años, la cual no ha sido tratada en ningún momento. Además de esto, presenta enfermedad cardiovascular prematura dada por fallecimiento de 3 familiares en primer grado de consanguinidad, los cuales fueron 2 por IM y uno luego una cirugía cardíaca a los 45 años de edad, la cual no se precisa por qué se realizó. Además de esto, hábitos acentuados de consumo tanto de tabaco y además de esto de OH. Dicho paciente inicia clínica 2 horas previo a su ingreso, caracterizado por dolor torácico retroesternal, el cual tiene un carácter opresivo y rápidamente progresivo hasta una intensidad 9-10 en la escala análoga del dolor. El gatillo de este dolor fue un esfuerzo físico, levantando algunas cajas que el paciente refiere que eran bastante pesadas, sin periodos de acalmia. Dicho dolor se irradia hacia el cuello, la espalda y seguidamente al epigastrio. Concomitante, el paciente refiere diaforesis, parestesia y debilidad en miembro inferior izquierdo. Dicho paciente es atendido en la emergencia del hospital por el servicio del triaje del mismo, en donde se evidencia una tensión arterial de 192 milímetros de mercurio de sistólica y 115 de diastólica. Además de esto, frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto y una respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Según la presentación al servicio de cardiología, el paciente tenía pulsos de amplitud disminuida y de forma normal en el miembro inferior izquierdo, el cual también estaba frío para el momento del examen. En vista de estos hallazgos, esto es un paciente que se le realiza un electrocardiograma en la emergencia del mismo, en donde evidenciamos unas ondas T bifásicas en B3 y además de esto inversión simétrica de las ondas T en B4, B5 y D6, y posteriormente evidenciamos que este paciente se le administra nitroglicerina por vía sublingual y tenemos cambios dinámicos en el segmento STT con rectificación del segmento ST y un ligero infradesnivel en B4, B5 y B6 y positivización de las ondas T en la misma cara. A pesar de esto, persisten estos cambios de inversión de onda T en cara inferior. Dados estos hallazgos, el paciente se decide a hacer una presentación al servicio de cardiología que se encontraba de guardia en el momento para evaluación de este paciente. Y en este momento quiero dirigirme hacia los panelistas e iniciar la discusión y el plan de estudio en este paciente. Pueden hacer preguntas con respecto a qué exámenes se le pueden realizar, cuáles se le han realizado. Solamente traje 5 exámenes que se le realizaron, pero algunos otros diré si se le realizaron, sí o no. Ok, vamos a empezar, ¿verdad? Te hago la palabra. Por supuesto, básico, si le realizaron biomarcadores. Sí. Si quieres se los puedo mostrar. Sí, claro, por supuesto. Y si fue posible la realización de un ecocardiograma. Ok. Entre los biomarcadores de necrosis tenemos una troponina I cuantitativa, la cual desgraciadamente no era de alta sensibilidad y fue realizada a las 3 horas del inicio de la clínica, la cual resultó ser negativa. Entre los otros paraclínicos tenemos una dislipidemia aterogénica. Hola. Gracias. Yo le puedo preguntar si le hicieron un examen de orina. Pero, doctor, No, pero se lo hicieron. se lo hicimos después. ¿Viste? Sí, sí, se lo hicimos después. ¿Y una creatinina? La creatinina estaba en 1.04, doctor, con una tasa de filtración estimada en 76. Ahí se me pregunta. Ok. Ok, bueno, claro. O sea, la forma de No presentación. olvidemos que tenemos en línea al doctor Manuel Castillo, a la doctora Barleta, quienes pueden tomar la palabra y hacer las preguntas también y participar cuando lo deseen. ¿Sí? Bien. Doctor Castillo. Sí, muy buenas tardes. Primero que nada, agradezco mucho Doctor Castillo, ¿puede sí, participar? ¿me escuchan ahí? Sí, correcto, muy bien, adelante. Bueno, primero que Bienvenido. nada, muchísimas gracias por la invitación, tanto a la Sociedad Venezolana de Cardiología como a la Sociedad Sudamericana. Es un verdadero honor para mí poder compartir con ustedes. Y me parece muy interesante el caso porque es algo que vemos muy habitualmente. Y teniendo una emergencia hipertensiva,
y cambios dinámicos en el electrocardiograma, siempre nosotros acá los residentes tratamos de plantear ampliar la posibilidad diagnóstica cuando la inicial no es muy concluyente. Entonces mi pregunta básicamente sería si con estos hallazgos clínicos y electrocardiográficos se solicitaron otros biomarcadores como el dímero D, pensando en una posibilidad de un síndrome aórtico agudo. Sí, doctor. Efectivamente se le solicitó el dímero D y llegó positivo. Bastante elevado, por cierto. Correcto, porque es mucho lo que creo que intentamos siempre discernir rápidamente lo más crítico. Y muchas veces por la frecuencia, al menos aquí en el Paraguay, tenemos una alta prevalencia de hipertensión, tenemos casi un 42% de prevalencia y tenemos casi en los hospitales de referencia 1.8 a 2.2 casos de infartos al día y muchas veces por el reflejo, a veces tenemos la discusión de que hasta inician doble antiagregación plaquetaria por cambios muy dinámicos y cuando no es tan claro un supra de nivel LSD, incluso también si hay una emergencia hipertensiva, tratar de no dejar de olvidarse la posibilidad de un síndrome aórtico. Entonces, en este caso en particular, bueno, no sé si me estoy adelantando mucho, pero si tenemos un dímero D positivo y como bien dijo el colega, muy positivo, creo que nos está orientando un poco hacia ahí y me gustaría ver si se pudo avanzar en cuanto a imágenes para investigar esta línea. Muy bien. Me gustaría participar en esto. Sí, pedir el dímero, pedir los marcadores de necrosis, etcétera, me va a llevar un tiempo. Si tengo un paciente con esa característica y sospecho que tiene una emergencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva es un síndrome aórtico agudo, el tiempo en el que yo tomo la decisión de la terapia es fundamental. Este paciente clínicamente tenía una ausencia o disminución del pulso de un miembro. No pregunté cómo era la presión arterial en los 4 miembros, pero de seguro era diferente. De seguro era diferente. Una radiografía de tórax se hace en 30 segundos y se hace el diagnóstico inmediato para tomar la decisión. ¿Por qué razón? Porque en los síndromes aórticos agudos son los únicos casos donde la presión arterial debe ser reducida de inmediato, junto con la frecuencia cardíaca. En este caso en particular, el electrocardiograma no muestra desplazamiento del ST, solo de la onda T. Por tanto, uno pudiera pensar, bueno, si esto es una disección aguda, probablemente también se está llevando a las coronarias, pero no pareciera ser lo más importante. Hacer el diagnóstico clínico presuntivo y tomar la decisión inmediata puede hacerse con un buen examen físico, con una radiografía de tórax y tomar la decisión porque este paciente, mientras llegue el resultado del laboratorio, está muerto. Eso puede asegurar. Es correcto. Justamente por eso cuando el paciente no se nos presentó al servicio de cardiología, le realizamos el examen físico de nuevo y tomamos la presión arterial en los 4 miembros. Si bien es cierto que la tensión arterial en ambos brazos no estaba diferente, en las piernas había una presión arterial diferencial de más de 40 milímetros de mercurio. Además de esto, evidenciamos en la tranquilidad de la unidad de cuidados coronarios que tenía un soplo protodiastólico 1 de 4 en el foco aórtico. Y la doctora, disculpe, me había pedido el eco. Un comentario con respecto. Claro, estamos también llegando aquí con un paciente que es un paciente aterosclerótico, o sea, por todo lo que dijiste. Y la obesidad, todo esto, además la clínica, donde yo creo que resaltaba muchísimo la disminución de perfusión del miembro inferior izquierdo, creo, ¿no? Entonces, claro, este es un sujeto que llega agudamente aquí. O sea, los síndromes aórticos también incluyen las úlceras penetrantes en la pared aórtica, la disección, por supuesto, pero sí, también considerar que aquí hay un sujeto que, o sea, además tiene una historia familiar. Tiene una historia familiar, o sea, quizás de base, a lo mejor haya algo de dislipidemia familiar, es muy probable. Eso explicaría las muertes prematuras, todo lo que ha sucedido, y también en este sujeto. Obviamente, un estudio de imágenes, estoy de acuerdo, por supuesto, que, o sea, el dímero D elevado te ayuda muchísimo, ¿no? Pero un estudio de imágenes más temprano se pudo hacer. Sí, ultrasonido. Ajá. Okay. Efectivamente, el paciente cuando se pasa a la unidad de cuidados coronarios y conseguimos estos hallazgos que le mencioné al examen físico, se le hizo un focus cardíaco inmediatamente antes de administrar carga antiisquémica o cualquier otra cosa. Y evidenciamos estas imágenes. Tenemos un flapping de disección. Permíteme escuchar la opinión de la doctora Paola, a ver si nos, adelante, si nos ayuda. Doctora Paola, quisiera participar.
¿Qué le parece el caso? ¿Quisiera dar su opinión? Hola, Hola. sí, efectivamente. Bueno, en mi unidad se hubiese hecho un eco transesofágico o un escáner, una angiotac. Y en el caso puntual, tal vez el dímero D no hubiese sido principalmente lo que me hubiera orientado. Más que nada me hubiera orientado lo que dijo el doctor también, la presencia del soplo, que creo que debe haber habido una insuficiencia aórtica en ese paciente. Me gustaría saber qué opina el becado. Efectivamente, doctor. El paciente tenía una insuficiencia aórtica causada por una falla de coaptación por el mismo flapping de disección que no permitía que cerrara la válvula, generando una insuficiencia aórtica aguda moderada. Además de esto, también le hicimos un supraesternal que, bueno, estas son las imágenes del eje supraesternal, donde vemos un flapping de disección que se puede observar en la aorta torácica ascendente, alcanzando antes de los vasos supraórticos y se continúa posterior a la subclavícula. Doctor, una pregunta, curiosidad. ¿Usted tiene un equipo de eco en la unidad donde tenía el paciente hospitalizado? Correcto, doctor. Tenemos en la unidad de cuidados coronarios un equipo de eco. ¿Dónde ingresaron al paciente? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer el diagnóstico y el abordaje terapéutico? ¿Qué sucede, doctor? Nosotros tenemos un protocolo que es que todo paciente, antes de administrarle tratamiento, se le debe hacer un POCUS. No se debe hacer el eco completo, pero por lo menos un POCUS cardíaco, porque la cantidad de veces que se infradiagnostica la disección es alarmante. Entonces nosotros justamente tenemos un protocolo para siempre realizar un POCUS. No se debe hacer el eco completo, pero por lo menos saber que no le estamos dando anticoagulantes a un paciente con una disección. Ok, tenemos hallazgos importantes. Ya esta herramienta, pues obviamente nos abre una ventana gigantesca, que esto es por eso es la pregunta del doctor, es una limitante que tenemos en la mayoría de los hospitales. No tenemos un equipo de eco. Ahora bien, ¿cuáles fueron los pasos a seguir que ustedes hicieron ya teniendo diagnóstico en mano? Correcto. Voy a terminar de concluir entonces el caso para finalizar el caso. Tenemos que tomar en cuenta que este paciente, en vista de estos hallazgos, se ingresó como una emergencia hipertensiva, expresaba un síndrome aórtico agudo. Este síndrome aórtico agudo está en un periodo hiperagudo, dado porque el inicio de síntomas estaba en menos de las 24 horas y tenía unas características, una clasificación de Backey 1 Stanford. Además de esto, estaba complicado, tenía un síndrome de malperfusión. Este síndrome de malperfusión era dinámico en el tronco coronario común izquierdo, y además de esto, era estático a nivel de la renal izquierda, mesentérica y de la ilíaca izquierda, que les voy a mostrar en un momento en la angiotomografía. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que en todo paciente con una hipertensión arterial de grado 3 que llega a la emergencia de nuestro centro, se deben hacer exámenes comunes, como un fondo de ojo, un electrocardiograma y una química sanguínea básica. Cuando nosotros sospechamos de una etiología causante de órgano diana, tenemos que ir al diagnóstico preciso. En este caso, nosotros sospechamos de un síndrome aórtico agudo por la característica del dolor migratorio. En vista de esto, le hicimos un ecocardiograma. En otras entidades se hacen otros estudios que toman prioridad. En este caso, la hipertensión arterial grado 3 más daño a órgano diana se da por los distintos fenotipos del daño a órgano diana, los cuales pueden ser desde disfunción ventricular izquierda a sintomatología o daño del sistema nervioso central y además de esto a síndromes aórticos. Tenemos que tener en cuenta que la disección aórtica es un gran simulador de múltiples patologías. Tenemos sintomatología gastrointestinal, tenemos sintomatología de las vías respiratorias y además de esto podemos tener sintomatología del sistema nervioso central, dado por ejemplo, paraplegia. Un paciente se puede presentar con paraplegia o puede tener hasta un síndrome de vena cava superior o síncope o hasta un evento isquémico cerebral. Por eso es tan infradiagnosticada y quisiera traerles a colación dos scores que se dilucidaron en lo que sería la YAC, en donde tenemos el Aortic Dissection Detection Risk Score, el ADDRS y el aorta. Ambos scores fueron positivos para nuestro paciente, teniendo más de 2 puntos en ambos cuestionarios. Y además de esto, tenemos que tener hallazgos radiológicos que nos pueden aportar datos para sugerir o pensar que el paciente tiene un síndrome aórtico agudo, y son estos que también se pueden conseguir en la misma guía para el manejo de enfermedades aórticas del 2022. Y estos son, en este caso de nuestro paciente, fue disrupción del botón, de la morfología normal del botón aórtico, un ensanchamiento mediastinal, y en el caso de la tráquea o de las vías respiratorias estaban
ligeramente desplazadas a la derecha. Nuestro paciente, para el manejo de las cifras tensionales, se le administró atenolol endovenoso inmediatamente y una infusión continua de nitroprusiato de sodio. ¿No? Atenolol endovenoso por cuestiones era lo que teníamos en el hospital. Y nitroprusiato endovenoso por infusión continua. Todo para lograr una reducción inmediata de la frecuencia cardíaca hasta 60 latidos por minuto y además de esto la tensión arterial sistólica hasta 120 milímetros de mercurio o menos, siempre y cuando se garantice perfusión a órganos dianos, lo cual está avalado por la guía de hipertensión arterial de 2023 del International Society of Hypertension y además de esto en la American College. Si no pudiésemos usar beta bloqueantes, ya sea un paciente asmático o un paciente ebótico severo, podríamos usar bloqueantes de canal de calcio no dihidropiridina. Solo una pregunta. Dígame, doctor. ¿Cuánto tiempo dedicó el paciente hasta que le pusieron la aguja? Más o menos 15 minutos. Este paciente no puede quedar con nitroprusiato de sodio por los metabolitos del cianuro que puede quedar, entonces tenemos que iniciar terapia bioral. En el caso de un paciente con hipertensión arterial de grado 3 que tiene una fase 3 de la hipertensión, es decir, enfermedad cardiovascular establecida, tendríamos que iniciar directamente con doble terapia. En el caso del fenotipo de la disección aórtica, no puede ser solamente con 2 medicamentos antihipertensivos vasodilatadores, sino también con un beta bloqueante para disminuir las tensiones de cizallamiento que pueden aumentar el riesgo de rotura. Para finalizar, este fue un paciente que tuvo una disección aórtica de tipo A y que la mortalidad está dada en los primeros 15 días. Aproximadamente el 50% de los pacientes con una disección aórtica de tipo A fallecen en los primeros 15 días. Dicho paciente se mantuvo estable en nuestra unidad durante 30 días y posteriormente fue egresado estable hemodinámicamente y desgraciadamente por limitación y situación país no se pudo realizar las intervenciones quirúrgicas para el manejo quirúrgico del paciente. Muchas gracias. Muy bien, buen caso. Interesante. Gracias, doctor. Muy bien. Buenas tardes. Siguiendo con la ronda de casos clínicos, tenemos a la paciente FG, femenino de 20 años de edad, natural y procedente del estado Miranda, quien ella inicia enfermedad actual hace aproximadamente un mes. Inicio femenina de 20 años de edad, natural y procedente del estado Miranda, quien inicia enfermedad actual hace aproximadamente un mes, caracterizado por disnea progresiva, que esta misma lleva a la ortopnea, concomitante edema en miembros inferiores y disminución del volumen urinario. En los antecedentes personales, lo positivo que encontramos fue que hay un cuadro de anemia no estudiado de 8 meses de evolución, el cual automedica con hierro elemental. Antecedentes familiares, lo único que se puede recabar es padre con hipertensión. Y en psicobiológicos, niega hábito tabáquico, niega ilícitos y hay un aumento de peso en el examen funcional de 6 kilogramos en 2 meses. Y esto no está asociado a cambios del estilo de vida ni a dietas. En el examen físico encontramos una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 27, paciente con desaturación y con cifras tensionales de 215, 118, con signos de ingurgitación hepatoyugular, o sea, signo de sobrecarga, con la ocultación con crepitantes bilaterales y en la ocultación cardíaca tenemos un soplo holosistólico 2/4, mitral, que se irradia axila. En extremidades encontramos edema que ocupa los 4 segmentos de los miembros inferiores y nos deja fovea. Las funciones cerebrales se encontraban totalmente indemnes. En paraclínicos, cabe destacar que estos paraclínicos son de la emergencia. Encontramos en la emergencia disminución de la hemoglobina, aumento de los niveles de creatinina, los azoados, aumento de los niveles de fósforo, potasio, calcio y una presencia de una acidosis metabólica con disminución del pH, disminución del bicarbonato y sin compensación para la PCO2. ¿Cuál fue el approach de este paciente en la emergencia? Bueno, esto es una paciente que nos llegó con criterios de emergencia para diálisis, la cual fue llevada por el servicio de nefrología para dicha manejo. En el tratamiento, nosotros instauramos este tratamiento que pueden observar aquí y ya después de la hospitalización recaudamos más información y ella nos refiere a antecedentes de dolor tipo pericárdico y que ha tenido antecedentes de lesiones eritematosas difusas en toda la economía corporal. El servicio de nefrología mejoró posteriormente el medio interno y nosotros en cardiología mejoramos la presión arterial. Ya después se solicitaron los complementarios y aquí viene lo interactivo.
tenemos una paciente con sobrecarga, con aumento de la presión arterial y si el panel puede preguntar sobre algún paraclínico que quisiese acotar. Sí. Qué nervios, aquí hay un nefrólogo. Me hubiesen avisado. Esto es trampa, vale. La paciente tiene un ecosonograma renal. Sí, doctor. Tiene un ecosonograma renal donde se le hizo Doppler a las arterias renales y hay aumento de la aumento de la resistencia arterial bilateral. También hay disminución del tamaño de ambos riñones y hay una lesión parenquimatosa renal difusa tipo 2. El paciente la dializaron. Sí, se llevó a diálisis. ¿Y después qué pasó? Pero se mejoró la atención, pedimos otros paraclínicos para elucidar el origen de este cuadro de sobrecarga e hipertensión arterial. ¿Y qué resultó de todo esto? Pero la idea es preguntar cuál otro paraclínico pudiese faltar. No, pero bueno, ¿el examen de orina le hicieron? Sí, pero... Mira, te voy a decir una cosa. El examen de orina es la biopsia del pobre. Y sabe que muchos médicos no saben leer un examen de orina. Todo es infección urinaria. Y muchos laboratorios no saben hacer un examen de orina. ¿Cuántos de ustedes han visto cilindros en un examen de orina? Levanten la mano. Cilindros. Todo el mundo. Poquito. Y eso en cualquier glomerulopatía debe haber algún tipo de cilindro. En injuria renal aguda debe haber cilindro. Entonces, los exámenes de orina no están bien realizados. Y eso es de gran ayuda. Hay cosas que... Llega un paciente, un joven de 40 años, ¿okay? 160, 100, y tiene 8 glóbulos rojos en la orina. No pasa nada. Eso tiene una microhematuria y eso es un inicio de una glomerulopatía y ese paciente se queda hipertenso y se muere como un hipertenso y no pasa más nada. Es como, te voy a decir algo y me voy a dar un tiempo ahí. Es como los diabéticos. Todo diabético que es insuficiencia renal tiene una enfermedad renal diabética y eso es falso. Entre el 30 y el 40% de los diabéticos que hacen insuficiencia renal tienen una nefropatía no diabética y los pacientes no se biopsian y se pierden esos riñones por no hacer la biopsia y darle el tratamiento adecuado. Eso es una cuña. ¿Algún otro paraclínico? Fíjate, un comentario. O sea, si lo vemos como cardiólogo, esta paciente llega con algo que se llama estado cognitivo. Exactamente. Sí, ¿no? Y eso va a responder a la expresión de volumen y a todo esto que se hizo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de medicina interna, esta paciente tiene unas lesiones en piel, una nefropatía y tiene un estado cognitivo finalmente. Bien, por lo que yo, todas sus complicaciones. Entonces, o sea, lo primero que yo quisiera saber es si hay algo que apunte hacia una enfermedad inmunológica. En principio, si es un problema primario. Tenemos inmunológico. Escuchemos al doctor Manuel Castillo que está pidiendo la palabra de Paraguay. Doctor, adelante. Tiene la palabra, participe. Sí, la verdad que... Eche luces sobre esto, Ana. No, al contrario, la verdad que es muy interesante el caso. En personas jóvenes, el debut con cifras muy altas de presión siempre, como bien se mencionó en las ponencias, hay que pensar en hipertensión secundaria y parecería que nos lleva todo el riñón acá, pero todavía esa disnea no sé si atribuirle enteramente a la parte renal, así que me gustaría ver la radiografía de tórax, si hay congestión pulmonar, si biomarcadores como el NT-proBNP estaban muy elevados para pensar de que es un cardiorrenal, y por supuesto una ecocardiograma para evaluar un poco la función ventricular izquierda y ver si no estamos también ya ante una insuficiencia cardíaca. Ok, bueno, lo primero que me pidieron fue si había algo inmunológico, como ven en las pantallas. Todos se solicitaron los anticuerpos, los ANCA, ANA, complementos CH50, los cuales dieron negativos para el momento. El ecocardiograma que están solicitando ya,
vemos que no hay disfunción de la contractilidad, no hay aumento de los espesores parietales y se estima una fracción de eyección alrededor del 68%. No hay a pesar de que en una primera instancia se ocultó soplo y este ecocardiograma cabe acotar que se hizo mucho después. No había, ya con las tensiones arteriales normales, no había evidencia de aliasis ni alguna lesión valvular. Examen de orina. No, no. O sea, sí hicimos examen de orina, Empieza pero con porque la cosa no va bien. Dime. no hicimos examen de orina, pero no fue uno de los paraclínicos que se trajo a ¿Cómo la que no lo ecuación. traíste, chico? ¿Se te olvidó? Sí. Bueno, pero Oiga, doctor, ¿tiene esta paciente? no esa paciente puede tener proteinuria, o sea, tiene una función relativamente cardíaca relativamente buena, o sea, ella tiene una glomerulopatía que había que Estudio de imagen de la arteria renal. Por la situación del hospital y la situación de que tenía la función renal comprometida, no se pudo hacer la angiografía renal. La tomografía simple o un ecodoppler. El ecodoppler sí se hizo, que fue el que mostré justamente, que había evidencia de aumento de la resistencia de las arterias renales bilateral y disminución del tamaño geométrico de los riñones. O sea, es una crónica, esa paciente ya no se puede hacer más nada, pastor. Sí. El diagnóstico, doctor. Tiene enfermedad renal crónica, ya cada día sí. Arteria renal. Crónico. Le pedirían biopsia. Se le pudiese solicitar biopsia a este paciente. Ya con ese tamaño de los riñones no creo. No hicieron ni siquiera una tomografía, doctor, para ver. Por situaciones hospitalarias, ¿verdad? Que es más fácil, aunque no lo crean, en nuestro hospital encontrar una biopsia que una tomografía. Y de hecho se le hizo una biopsia a la paciente pensando en cómo se había pensado en tener una enfermedad propia parenquimatosa renal versus alguna otra nefropatía hipertensiva. Se hizo el diagnóstico mediante biopsia y lo que hubo fue cambios compatibles con esclerosis glomerular global. Claro, no quedaba nada, estaba con 10 de creatinina y 4 de hemoglobina, esa paciente ya tenía, mira, ahí no hay nada. El problema está en quién fue el responsable, porque es que tiene hipotrofia renal bilateral, tiene aumento de la resistencia a las arterias renales y no tiene un estudio de imagen vascular, porque esta paciente puede tener un problema vascular que fue el que produjo el problema renal y todo lo demás es consecuencia de eso. Pero estamos amarrados porque no tenemos ningún estudio de imagen de las arterias. Sí, exactamente. Como no recabamos un estudio de imágenes, nuestro diagnóstico fue una emergencia hipertensiva expresada en edema agudo de pulmón, una hipertensión secundaria a una hipertensión renovascular, probablemente no aterosclerótica, con una enfermedad renal crónica estadio G5, ya en terapia de sustitución renal tipo hemodiálisis. Pero esta paciente no tiene estenosis de la renal. No se puede, o sea, se pudo diagnosticar estenosis de las arterias renales indirectamente por la resistencia que había de las arterias renales. Un paciente en estadio 4 o 5, todas las resistencias vasculares e intravasculares están aumentadas, no hay forma, independientemente de la enfermedad que tú tengas, todo eso está apretado ahí, no hay más forma. Bilateral. Bueno, disminución del tamaño del riñón. Del tamaño de ambos riñones, que es lo que se ve. Un riñón mide 10 centímetros. Ok, un riñón normal. Entonces, lo que ha ocurrido es que esos riñones han disminuido de tamaño por la enfermedad renal crónica que tiene. Así como lo vería yo por Bien, doctor, ¿cuál fue su conclusión para terminar el caso, terminar el simposio? Okay, ¿Cuál fue la opción? ¿Qué fue lo máximo que lograron llegar desde el punto de vista de la resolución diagnóstica? Ok, cuando el diagnóstico de nosotros fue una hipertensión renovascular tipo hipertensión, una hipertensión renovascular no aterosclerótica, o sea, por una hipertensión secundaria. Y es que el approach que nos hace las guías del 2024 y la del 2023, el año pasado, es que hay dos grandes entidades que hay que ver cuando tenemos una paciente menor a 40 años y cuando es femenino, que es detectar una enfermedad parenquimatosa renal y detectar una hipertensión renovascular.
Lo primero que pudimos nosotros recabar en el paciente es que sí tenía antecedentes de dolor tipo pericárdico y lesiones eritematosas. Sin embargo, la biopsia no fue compatible con lesiones, o sea, con una nefritis lúpica. Entonces, el diagnóstico de hipertensión renovascular es el que más recaba aquí en este paciente. Y es que cuando hablamos de hipertensión renovascular, tenemos dos, la aterosclerótica y la no aterosclerótica. La aterosclerótica es la que se va a edades más avanzadas y la no aterosclerótica es cuando se va a menos de 40 años. Esta afecta más comúnmente a mujeres y pocas veces es bilateral. Tiene más afectación al riñón derecho. Fisiopatológicamente podemos describir dos fases, una de aumento de renina y otra de aumento de sobrecarga. Generalmente el fracaso y el uso de IECAS se debe a pacientes con fisiología monorrena o cuando hay lesiones bilaterales. Y bueno, la piedra angular de este tratamiento sería la angiografía renal y la resonancia magnética. Bien, nada, con este caso damos por terminado la sesión. Le damos las gracias al doctor Castillo de Paraguay, a la doctora Barceta desde Chile y a todos ustedes por la presencia. Nos quedó todavía un puntico en este caso. ¿Okay? Gracias a todos. Gracias.